Este fusil es una de las armas más estadounidenses que existen. Sin embargo, este no es un M16 auténtico. Se trata de una copia de la marca Norinco, una empresa china que durante décadas ha clonado descaradamente el diseño de armas estadounidenses, para venderlas incluso a sus mayores enemigos como Corea del Norte o Irán. Y para sorpresa de muchos, resultaron ser bastante buenas. Pero no solo estadounidenses, también ha copiado armas soviéticas, checas, austríacas e israelíes. Pero que no te engañe, Norinco no es la típica empresa de copias chinas, porque no solo es una de las mayores empresas de armamento del mundo, sino que además ha desarrollado una estrategia tan efectiva que hace casi imposible que otros fabricantes puedan demandarlos por robar sus diseños. Y hoy la vas a conocer. Yo soy Philip y esto es NIS Army. Entender cómo Norinco lleva a cabo el arte del plagio no es posible sin antes responder una pregunta clave. ¿Qué es exactamente? Se suele pensar que es la típica empresa de armas de fuego occidental, pero no lo es. Fundada en 1980, Norinco o China North Industries Corporation es una corporación estatal, es decir, pertenece directamente al gobierno chino, porque su objetivo no es únicamente vender armas, sino también servir como una herramienta estratégica del Estado. En otras palabras, mientras otras compañías están atadas a regulaciones, tratados internacionales y restricciones políticas, Norinco juega bajo otras reglas. Pero, ¿de dónde viene esta habilidad para plagiar el diseño de armas? Este país ocupa un lugar favorecido en la comunidad de satélites rusos. Pronto los planificadores industriales chinos comienzan a viajar constantemente entre Pekín y Moscú, buscando orientación técnica detallada y apoyo financiero amplio. Y es que las copias chinas son más antiguas que el propio Norinco. Todo comienza tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética impulsa un programa de transferencia de tecnología de armas con su nueva aliada, la República Popular de China. Rápidamente, clásicos como la carabina SKS, el AK-47 y la Makarov tienen su versión china. En muchos casos eran réplicas casi exactas, pero en otros, como el de la Tokarev, la versión china incluso llegaba a superar a la original. Ambos países ganaban. La Unión Soviética probaba a su equipo armando a un aliado clave, pero China vio algo más, algo mucho más grande. Producir sus propias versiones no solo le permitía armar a su ejército con equipo probado en combate a costos bajísimos, le estaba enseñando a copiar. Y no solo a sus aliados, sino también a sus enemigos. Así es como entre 1960 y 1970, durante la Guerra de Vietnam y con ayuda del ejército norvietnamita, China consigue varios rifles M14 y M16 capturados. Los modelos son estudiados y sometidos a ingeniería inversa. Y en menos de una década, el país asiático ya estaba lanzando sus propias versiones de armamento estadounidense, copias baratas y funcionales. Y para sorpresa de muchos, resultaron ser bastante buenas. El M305, por ejemplo, copia del M14, carecía de finos acabados, pero su resistencia y fiabilidad son equiparables al original. En palabras del ex soldado e instructor de tiro Larry Vickers, en algunos aspectos son mejores a los que se fabrican actualmente en Estados Unidos. Esta tendencia no hizo más que aumentar. Cuando el ejército de Estados Unidos comenzó a desplegar más carabinas M4 en Irak en los 2000, Norinco lanzó el CQA, una réplica del M4 que se vendió a otros gobiernos como una alternativa económica a los fusiles estadounidenses. Lo que empezó como una simple réplica se estaba convirtiendo en una industria. Un complejo industrial que, tras una serie de reformas, llevó a China a transformar a muchos de sus ministerios en grandes empresas estatales de propiedad absoluta. Entre ellas, la que perfeccionaría todo este sistema, la Corporación Norinco. Así es como China aprendió a copiar y cómo convirtió eso en una industria. Pero, ¿cómo ha logrado evadir sanciones y posibles demandas de otros países o fabricantes? La respuesta está en una serie de protecciones que Norinco ha desarrollado para blindarse. La primera y la más utilizada es vender clones de armas cuyas patentes ya han expirado, una estrategia que muchos fabricantes usan, pero que China lleva a otro nivel, porque busca copiar casi a la perfección el diseño y los mecanismos. De hecho, para producir su versión del M14, representantes de Norinco se reunieron
asociaron con armeros estadounidenses para perfeccionar su modelo, de modo que se asemejara lo más posible a los M14 originales del ejército de Estados Unidos. La segunda estrategia tiene que ver con su estructura. Aunque algunos de sus modelos no cuenten con licencia del fabricante original, como ocurre con el MP5 alemán, la Uzi israelí y la Glock 17, la opción de demandar a una empresa estatal extranjera es sumamente difícil y burocrática. Y no solo eso, tampoco garantiza que la demanda pueda proceder, ya que en China los derechos de propiedad intelectual suelen ser mucho más permisivos. La tercera estrategia es más simple, pero igual de efectiva. Norinco no etiqueta sus armas con el nombre ni el logotipo del fabricante original, evitando así problemas relacionados con marcas registradas. Pero si todo esto no fuera suficiente, aquí está la carta más importante. La corporación Norinco ni siquiera es quien diseña y fabrica las armas. En realidad, sus modelos son producidos por distintas fábricas estatales, a las cuales no les interesa desarrollar una identidad de marca, ya que en China solo corporaciones estatales como Norinco pueden comercializar y exportar armas de fuego. En otras palabras, Norinco no crea las armas, las reúne, las pone a su nombre y las lanza al mundo. Hasta aquí todo parece muy obvio. China clona armas a otros países para robar tecnología y armar a su ejército con ellas. Sin embargo, esta conclusión lógica no es del todo cierta. Muchos de estos clones ni siquiera son utilizados por el propio ejército popular. La realidad es mucho más compleja y en ocasiones bastante oscura. Para empezar, Norinco, en cuanto a armas de fuego, tiene varios negocios. Uno de los principales es la producción de armas descontinuadas que sus creadores no planean revivir, tal como sucedió con la escopeta Winchester 1887, un arma que se descontinuó hace más de un siglo, pero que tras su aparición en Terminator 2, todo el mundo quería disparar una, y ahí es donde entra Norinco, exportando la PW-87, prácticamente idéntica a la vieja Winchester. Pero ese es solo un lado de la moneda. El otro es mucho más delicado. La venta de armas a ejércitos bajo sanciones internacionales o incluso grupos guerrilleros. En el Congo, por ejemplo, se ha documentado a grupos rebeldes enfrentando al gobierno armados con fusiles Norinco. En Birmania, soldados de la junta militar que participan en la actual guerra civil del país han sido equipados con copias del M16 fabricadas por Norinco. E incluso, en 1996, tras una operación encubierta, agentes federales de Estados Unidos que se hicieron pasar por contrabandistas incautaron 2.000 fusiles AKM enviados desde China. Según los reportes, el envío desde la planta de Norinco en Dailan contó con la participación activa del vicepresidente, el gerente de exportaciones y otros funcionarios de la empresa. Pero esto no solo se queda en ventas aisladas. Norinco juega un papel geopolítico clave para China. Muchos de sus fusiles son exportados a países que, por sanciones o intereses políticos, simplemente no pueden adquirir armamento occidental. Irán, por ejemplo, ha armado a sus fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica con copias del M4. Corea del Norte, Cuba y Venezuela son otros clientes bajo sanciones que recurren a este tipo de armamento. Pero lo más sorprendente es cómo Norinco se ha adaptado a estos mercados, porque muchos de sus clientes ni siquiera pagan en efectivo, sino con concesiones para la explotación de recursos naturales. Para ello, Norinco cuenta con una filial, Senhua Petroleum, creada originalmente para gestionar el petróleo recibido como pago de deudas. En otras palabras, petróleo, gas o concesiones mineras pueden convertirse directamente en moneda de cambio para obtener armamento. Porque sí, a pesar de que hay una idea mundial que se repite constantemente de que las cosas hechas en China son baratas y de mala calidad, la realidad es que durante décadas, Norinco y otras fábricas chinas han perfeccionado algo muy específico: copiar diseños probados y producirlos a gran escala. Lo que significa que aunque muchas veces se sacrifican finos acabados y detalles estéticos, lo realmente importante se mantiene. Funcionan. Y en muchos casos funcionan muy bien. De hecho, muchos de estos rifles han sido utilizados en conflictos reales alrededor del mundo, bajo condiciones extremas, y han demostrado ser resistentes y confiables. En conclusión, Norinco es sin duda un pilar fundamental para la geopolítica china y toda su industria militar. Aunque muchos la conocemos por traer nuevamente a la vida a clásicos del siglo pasado como la Winchester 1897, o como probablemente la conozcas
la barredora de trincheras, una escopeta que de acuerdo con la creencia popular era tan devastadora que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes quisieron prohibirla, algo que por cierto es totalmente falso. Descubre por qué en este video. Yo soy Philip y esto fue MIS Army.